Buenas noches, hermanos. Me gozo en ver a cada uno de ustedes en este lugar, a esta hora. Quiero invitar a que abra su Biblia en Primera de Corintios, capítulo 15. Primera de Corintios, capítulo 15. Y estaremos haciendo lectura en la palabra de Dios del verso 1 al verso 5. Primera de Corintios, capítulo 15, versos del 1 al 5. ¿Cuál es la cita? Primera de Corintios 15, del 1 al 5. Voy a hacer lectura en la palabra de Dios. Le suplico que me siga en la lectura. Además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Quiero invitarles a que por favor en sus Biblias subrayen o circulen en el verso 1 la palabra evangelio. La palabra evangelio. ¿Cuál es la palabra para circular o subrayar? Evangelio. A la luz de esta palabra en el verso 1, a la luz de la palabra evangelio, nos formulamos la siguiente pregunta. ¿Qué es el evangelio? ¿Qué es el evangelio? ¿Cuál es la pregunta? ¿Qué es el evangelio? En medio de tantas voces, en medio de tantos métodos y en medio de tantas definiciones, surge una pregunta esencial que determina nuestro destino eterno y nuestra fe diaria. ¿Qué es realmente el evangelio de Jesucristo? ¿Qué es realmente el evangelio de Jesucristo? ¿Cuál es la pregunta? ¿Qué es realmente el evangelio de Jesucristo? El evangelio es la buena noticia de que Dios salva a pecadores únicamente por gracia, mediante la fe en Jesucristo, quien murió por nuestros pecados y resucitó para darnos perdón y vida eterna. Escuche bien, mi estimado hermano, la respuesta a la pregunta ¿qué es realmente el evangelio de Jesucristo? El evangelio, dígale al que está al lado suyo, el evangelio es la buena noticia, y ese es el significado de la palabra, buena noticia. Cuando usted está diciendo hagamos lectura en el evangelio, usted está diciendo hagamos lectura en la buena noticia. El evangelio es la buena noticia. ¿Qué clase de noticia? ¿Qué clase de noticia? De que Dios salva a pecadores únicamente por gracia. ¿Cómo salva a Dios? Por gracia. ¿Cómo salva a Dios? Mediante la fe en Jesucristo, quien murió por nuestros pecados y resucitó para darnos perdón y vida eterna. Vivimos en tiempos de gran confusión espiritual. ¿En qué tiempos vivimos? En tiempos de gran confusión espiritual. ¿En qué tiempos vivimos? Muchos hablan del evangelio. ¿Qué es lo que hacen muchos? Hablan del evangelio. ¿Qué es lo que hacen muchos? Pero no todos lo presentan con claridad, pureza o fidelidad bíblica. A veces, escuche bien, a veces se sustituye el mensaje central por experiencias. ¿Por qué lo sustituyen? Por experiencias. Es lo que llamaríamos testirrollo. En lugar de testimonio, sería testirrollo. Permítame contarle mi testimonio, dicen algunos, centrándose en ellos mismos y no centrándose en la persona de Cristo. Sustituyen el mensaje central, sustituyen a la persona de Cristo por experiencias, por métodos, emociones o exigencias humanas. Sin embargo, diga al que está al lado suyo, sin embargo, el evangelio
El Evangelio sigue siendo poder de Dios para salvación cuando es proclamado tal como Dios lo reveló en su palabra. Para comprenderlo mejor, consideremos 4 verdades. ¿Cuántas verdades? ¿Cuántas verdades? Vamos a considerar 4 verdades fundamentales que nos ayudan a discernir qué es el Evangelio. ¿A qué nos ayudan estas 4 verdades? A discernir qué es el Evangelio y qué no es el Evangelio. Primero, el Evangelio trata primordialmente con el pecado. El Evangelio trata primordialmente con el pecado. ¿Cuál es nuestro primer punto? El Evangelio trata primordialmente con el pecado. Para entender el Evangelio, primero debemos entender el problema. ¿Qué es lo que debemos de entender? El problema. Para entender el Evangelio, primero debemos de entender el problema que el Evangelio, viene a resolver. El mayor problema del ser humano no es la falta de gozo, no es la falta de paz, no es la falta de propósito. El mayor problema de todo ser humano es el pecado. Es el pecado. ¿Cuál es el problema de todo ser humano? El pecado que nos separa de Dios. Estos otros conflictos son síntomas. Estos otros conflictos son síntomas, no son la raíz. La falta de gozo es un síntoma. La falta de propósito es un síntoma. La falta de paz es un síntoma de la presencia del pecado en el ser humano. No hay buenas noticias si primero no se reconoce la mala noticia. ¿Cuál es la mala noticia? Todos hemos pecado y estamos alejados de Dios. Todos hemos pecado y estamos alejados de Dios. ¿Cuántos hemos pecado? Todos hemos pecado y estamos alejados de la gloria de Dios. El Evangelio anuncia que Jesucristo vino precisamente para tratar con el pecado. ¿Para qué vino Jesucristo? Para tratar con el pecado. ¿Para qué vino Jesucristo? Jesucristo no solamente vino para tratar con el pecado, Él vino a ofrecer perdón. Él vino a ofrecer perdón. Entonces tenemos que Jesús viene a tratar con el pecado. Él viene a ofrecer perdón y escuche bien, Jesús vino para restaurar nuestra relación con Dios. Jesús vino para restaurar nuestra relación con Dios. ¿A qué vino Jesús? ¿A qué vino Jesús? Eso quiere decir que los que confiamos en Jesucristo como el Señor y Salvador, recibimos perdón de pecados y nuestra relación con Dios es restaurada. Tenemos acceso ilimitado al trono de la gracia de Dios. Podemos presentarnos delante de Él en todo momento y bajo cualquier circunstancia. Sin conciencia de pecado, el Evangelio pierde su sentido. Sin conciencia de pecado, el Evangelio pierde su sentido. El Evangelio, mis amados hermanos, no comienza con lo que sentimos, sino con nuestra condición delante de Dios. ¿Dónde comienza el Evangelio? Con nuestra condición delante de Dios. ¿Dónde comienza el Evangelio? Y nuestra condición delante de Dios es la de pecadores. ¿Cuál es nuestra condición delante de Dios? La de pecadores. Todos hemos pecado y estamos separados de la gloria de Dios. Si hay algo que debemos de hacer cada uno de nosotros, es examinarnos. ¿Qué debemos de hacer? Examinarnos. Tenemos que examinarnos para ver si al compartir el Evangelio estamos señalando con amor la realidad del pecado y la necesidad del perdón, sin diluir el mensaje. Sin diluir el mensaje. ¿Qué debemos de hacer?
examinarnos para ver si al compartir el Evangelio estamos señalando con amor la realidad del pecado y la necesidad del perdón sin diluir el mensaje. En segundo lugar, solo hay un evangelio para todos. Solo hay un evangelio para todos. ¿Cuál es nuestro segundo punto? Solo hay un evangelio para todos. Una vez entendido el problema, ¿cuál es el problema? Todos somos pecadores. ¿Cuál es el problema? Una vez entendido el problema, debemos afirmar la unicidad del mensaje. ¿Qué es lo que debemos de afirmar? La unicidad del mensaje. No existen diferentes evangelios. No existe un evangelio para niños, no existe un evangelio para jóvenes, no existe un evangelio para adultos, no existe un evangelio para distintos contextos culturales. Hay un solo evangelio. ¿Cuántos evangelios? ¿Cuántos evangelios? Uno solo. Aunque el lenguaje o los ejemplos puedan adaptarse, ¿qué es lo que podemos hacer? Adaptar el lenguaje, adaptar los ejemplos. El contenido nunca cambia. El contenido nunca cambia. Diga al que está al suyo, el contenido nunca cambia. ¿Cuál es el contenido del mensaje del Evangelio? Salvación por gracia mediante la fe en Cristo Jesús. Ese es el contenido del Evangelio. Salvación por gracia mediante la fe en Cristo Jesús. Modificar el mensaje para hacerlo más aceptable no lo hace más efectivo, lo hace menos fiel. La verdad del Evangelio es universal y eterna. ¿Cómo es la verdad del Evangelio? Es universal y eterna. Todos hemos pecado y todos podemos ser salvos únicamente por gracia a través de la fe en Jesucristo. Seamos fieles al mensaje bíblico. ¿A quién debemos de ser fieles? Al mensaje bíblico. Aunque el contexto cambie, la claridad es más importante que la popularidad. Tenemos que ser claros al transmitir el mensaje del Evangelio y debe de preocuparnos ser claros al transmitir el mensaje del Evangelio antes de preocuparnos por ser populares o por caer bien al presentar el mensaje del Evangelio de Cristo. En tercer lugar, la palabra de Dios es la autoridad del Evangelio. La palabra de Dios es la autoridad del Evangelio. ¿Cuál es el tercer punto? La palabra de Dios es la autoridad del Evangelio. La palabra de Dios es la autoridad del Evangelio. Si hay un solo Evangelio, necesitamos una fuente segura que lo defina. Ni la experiencia personal, ni mi testirollo, ni la arqueología, ni la apologética crean la verdad. Solo la palabra de Dios es la verdad absoluta. Solo la palabra de Dios es la verdad absoluta. ¿Cuál es la verdad absoluta? La palabra de Dios. Nuestra experiencia personal, la arqueología, la apologética son herramientas. Y estas herramientas pueden confirmar la fe, pero nunca reemplazar la revelación bíblica. Por eso, como los apóstoles, estamos llamados a predicar y razonar conforme a las Escrituras. ¿A qué estamos llamados? A predicar y razonar conforme a las Escrituras. ¿A qué estamos llamados? La fe verdadera descansa en la palabra de Dios. ¿Dónde descansa la fe verdadera? En la palabra de Dios, no en percepciones humanas. Fundamentemos nuestra fe y nuestro testimonio en la palabra de Dios, no solo en historias o emociones. Nuestro cuarto punto es: la salvación es por gracia mediante la fe en Cristo. Nuestro cuarto punto es: la salvación es por gracia mediante la fe en Jesucristo.
Finalmente llegamos al corazón del Evangelio. El Evangelio no es fe más obras. El Evangelio no es fe más obras. No es fe más bautismo. No es fe más bautismo. Ni fe más rendición total de la vida como requisito previo. El arrepentimiento, mis amados hermanos, que salva, es un cambio de actitud respecto a Jesucristo, que nos lleva a confiar en Él como el Salvador. La obediencia, el discipulado y la consagración son frutos de la salvación. ¿Qué son la obediencia, el discipulado y la consagración? Frutos de la salvación, no condiciones para obtenerla. La Biblia, la palabra de Dios, muestra claramente que una persona puede ser verdaderamente salva y aún así crecer gradualmente en su obediencia. La salvación es un regalo. ¿Qué es la salvación? ¿Qué es la salvación? Un regalo. La salvación es un regalo. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no de vosotros, pues es don de Dios, pues es un regalo de Dios. La salvación es un regalo, no un salario. No es algo que usted y yo lo merezcamos. Entonces, vivamos agradecidos. ¿Cómo debemos de vivir? ¿Cómo debemos de vivir? Vivamos agradecidos por la gracia recibida. ¿Qué es lo que hemos recibido? Gracia. ¿Qué es lo que hemos recibido? Y crezcamos en obediencia. La gracia debe de motivarnos a todos y cada uno de nosotros a crecer en obediencia. ¿A qué nos debe de motivar la gracia? ¿A qué nos debe de motivar la gracia? La gracia debe de motivarnos a crecer en obediencia. La gracia debe de motivarnos a vaciarnos de nosotros para llenarnos de Cristo. ¿A qué nos debe de motivar la gracia? A vaciarnos de nosotros para llenarnos de Jesucristo. La gracia, escuche bien, no debe de motivarnos a obrar para ser salvos. La gracia debe motivarnos a obrar, a actuar, porque ya somos salvos. Hoy, mi querido amigo, Dios te ofrece perdón y vida eterna. Jesucristo murió en la cruz por tus pecados y resucitó para darte salvación. No te pide que te limpies primero ni que hagas méritos. Te llama a arrepentirte. Es decir, cambiar tu manera de pensar acerca de Cristo y confiar en Él como tu único Salvador. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Quiero concluir esta serie de estudios. Sí, mis amados hermanos, hoy es la última vez que ustedes van a ver en la pantalla este fondo. Hoy damos conclusión a esta serie de estudios, una salvación tan grande. El Evangelio es sencillo. ¿Cómo es el Evangelio? Es sencillo. El Evangelio es profundo. ¿Cómo es el Evangelio? El Evangelio es poderoso. ¿Cómo es el Evangelio? Grábese bien esto en su corazón. El Evangelio es sencillo, el Evangelio es profundo, el Evangelio es poderoso. No necesita adornos humanos ni añadidos religiosos. Cuando lo proclamamos fielmente, ¿de qué manera lo debemos de estar proclamando? ¿De qué manera lo debemos de estar proclamando? Dios obra por medio de su Espíritu Santo para traer convicción, fe y salvación. Quiero invitarles, mis amados hermanos, a tener un momento de oración. Vamos a orar. Cierre sus ojos.